Saludos a todas y todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien en casa, acompañándonos en esta sesión de Historia Primer Grado a través de Aprende en Casa por televisión y en línea. Soy la maestra María del Rocío Benítez Franco. Recuerden mantener la sana distancia y lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta, ya que al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Hoy abordaremos el concepto de Guerra Fría e identificaremos los elementos que la distinguen como proceso histórico. También reconoceremos los conceptos de hegemonía, distensión, globalización y apertura económica. Es importante que participen en las actividades planteadas en la sesión. Tengan a la mano su libro de texto, cuaderno u hojas, colores y bolígrafos para registrar ideas principales, dudas o reflexiones que posteriormente puedan compartir en familia. Si ya están listas y listos, ¡comencemos! En nuestro espacio de lectura en voz alta, revisaremos un fragmento del reportaje Berlineses de ayer y hoy, 25 años de la caída del muro de Berlín, de Louis Doncel, quien recuperó testimonios de alemanes que vivieron esta época difícil. A la letra dice así: los alemanes celebran el próximo 9 de noviembre el 25 aniversario de la caída del muro, que acabó con la Guerra Fría, permitió la reunificación del país y trajo la democracia. Las cicatrices permanecen, pero las diferencias entre el este y el oeste de Alemania se van diluyendo. Han pasado ya muchas décadas desde aquello, pero Susan Schadlich aún recuerda a su madre volviendo del supermercado con las manos vacías. Había tal cantidad de productos y de marcas de las que ella jamás había oído hablar que se vio incapaz de hacer la compra. Vino a casa y me pidió que la acompañara. Yo veía los anuncios en la televisión y sabría asesorarla. Recuerda esta escritora que pasó su niñez en la Alemania comunista, la adolescencia en la capitalista y nunca terminó de sentirse del todo a gusto en ninguna de las dos. Poco tiempo antes, su padre, el escritor Hans Joachim Schadlich, había caído en desgracia al defender públicamente al cantautor Wolf Biermann, crítico con el régimen. El clima se volvió irrespirable y la familia huyó de Berlín Este en 1977 para probar suerte al otro lado de la frontera. Eran solo unos kilómetros, pero los estantes llenos de las tiendas les hacían pensar que estaban en otro mundo. El telón de acero que traspasaron los Schadlich aún dividiría Europa hasta 1989. Hoy las cicatrices siguen ahí, pero las diferencias entre este y oeste se van diluyendo y las generaciones más jóvenes han logrado casi olvidarlas. ¿Qué les ha parecido este texto? ¿Imaginan que nuestro país fuera dividido en dos tipos de regímenes políticos y económicos distintos? Y que sus familiares quedaran del otro lado del límite regidos por reglas contrarias a las que ustedes viven del lado en el que habitan, pero que además no se pudieran ver ni contactar? Esto fue lo que vivieron los personajes del texto cuando Alemania fue dividida por el Muro de Berlín durante poco más de 28 años. Seguramente algunos de sus familiares recuerden o conozcan hechos sucedidos en este periodo, ya que podría decirse que históricamente es un proceso relativamente reciente en comparación con los periodos de tiempo que hemos revisado y comentado con anterioridad en estas sesiones de historia. Así que seguramente el contenido llamará mucho su atención y el de sus familiares. Anímense y coméntenlo con su familia. Mencionemos los antecedentes. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, los países aliados tomaron Alemania y definieron que acordar un tratado de paz no era suficiente para evitar una guerra mundial y sus atrocidades. Así que decidieron tomar las siguientes medidas: crear
la Organización de Naciones Unidas, ONU, cuyo fin es preservar la paz mundial. Dividir el territorio alemán en dos: la República Federal Alemana, RFA, con su capital en Bonn, y la República Democrática Alemana, RDA, en Berlín. Los líderes de Estados Unidos de América, Roosevelt, de Reino Unido, Churchill, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Stalin, acordaron que la parte oriental, RDA, sería dirigida y organizada por la URSS, mientras que la parte occidental, RFA, quedaría a cargo del Reino Unido, Estados Unidos de América y Francia, cuyos regímenes mantenían una ideología liberal muy similar política y económicamente. En 1949, después de la conformación de la OTAN y de la firma del Pacto de Varsovia, la ciudad de Berlín, ubicada en la RDA, reproducía las formas de organización socialista de la URSS y fue escenario de acciones trascendentes muy representativas que marcaron el proceso histórico de la Guerra Fría. Estados Unidos de América no sufrió daños estructurales dentro de su territorio durante los 6 años que duró el conflicto. Al contrario, al proveer de suministros, equipo y armamento militar, pudo fortalecer su mercado y posicionarse en la cumbre de la política internacional de las potencias capitalistas del momento. Por su parte, la URSS, que contaba con una larga trayectoria como líder de la zona oriental de Europa, se posicionó como una opción radicalmente opuesta al occidente capitalista. Su contexto económico y político se guiaba desde un modelo socialista. El fascismo fue el motivo que los convirtió en naciones aliadas y ya lo habían combatido y vencido. Ahora, solo se vislumbraban las enormes diferencias entre estas potencias que aprovechaban todo momento y todos los aspectos de la vida para expresarse como la mejor opción a seguir para el mundo. Esto, a su vez, trajo cambios que impactaron más allá de Europa. Ustedes, desde casa, seguramente se preguntan ¿de dónde y cómo surge el concepto Guerra Fría y qué significado tiene para nuestro estudio? ¿Qué otros elementos o procesos se presentan durante la Guerra Fría? ¿Y cómo inciden en el desarrollo social de los seres humanos? Acompáñenme a descubrirlo. Guerra Fría. Curiosamente, estas palabras fueron utilizadas por primera vez durante el siglo XIV por el escritor don Juan Manuel Regente de Castilla y León, refiriéndose a los embates entre cristianos y musulmanes. Posteriormente, el cardenal Granvela, ministro de Felipe II, utilizó la expresión guerre masquée o guerra enmascarada para referirse al enfrentamiento entre España y Francia a finales del siglo XVI, antecedente que precede nuestro tema. Pero fue el senador norteamericano Bernard Baruch quien en 1947 utilizó el término, y el periodista Walter Lippmann, quien difundió el concepto en su libro La Guerra Fría. Vamos pues a definir el concepto Guerra Fría. Es el enfrentamiento y rivalidad entre el bloque oriental socialista soviético, bajo el liderazgo de la URSS, y el bloque occidental capitalista que encabezó Estados Unidos de América. Su principal característica es que no hubo confrontación armada entre las dos potencias, pero sí hubo conflictos violentos en otros territorios. Era frecuente la intervención y el espionaje, principalmente en países llamados del tercer mundo o en vías de desarrollo. Algunos de estos países procuraron quedar al margen del conflicto, pero fueron afectados fácilmente por las superpotencias debido a su débil economía e inestabilidad política. Por ejemplo, mientras en Latinoamérica los dictadores impuestos con el apoyo de Estados Unidos de América manejaban los recursos de sus países para beneficiar a las empresas norteamericanas, Estados Unidos de América se dedicó a favorecer a los países pertenecientes al bloque capitalista occidental europeo.
La alineación ideológica de los países, ya fuera por intereses nacionales, económicos o políticos, ayudó a delinear el rumbo que tomó cada una de esas regiones. La frontera política e ideológica estaba delimitada por una frontera imaginaria conocida como Cortina de Hierro. El enfrentamiento durante la Guerra Fría se dirimió en todos los ámbitos: político, económico, científico y militar. Pero sin duda fue en el ámbito cultural y artístico en donde imprimió un sello particular en la narrativa de la época. Al día de hoy existen gran cantidad de obras artísticas cuyos autores se manifestaron al respecto. Vamos a conocer más en el audiovisual que veremos y escucharemos a continuación. 1964. La Ciudad de México vivió una jornada cultural intensa. En 3 meses se inauguraron 6 museos. Pero uno en especial llamó mi atención: el Museo de Arte Moderno, porque ahí encontré algo muy diferente a lo que yo conocía. Había una exposición de Rufino Tamayo, pintor integrante de la Ruptura. Este movimiento cuestionó al arte nacionalista que surgió después de la Revolución Mexicana. Los artistas buscaron una nueva forma de expresarse a través de los colores y formas, en lugar de mostrar la realidad social, por lo que sus obras se consideran abstractas. Esta transgresión era un reflejo de lo que estaba sucediendo en el mundo: la Guerra Fría. En el arte, el contraste fue muy evidente. Estados Unidos promovió las expresiones abstractas, mientras que la Unión Soviética dio prioridad al arte que el pueblo pudiera comprender, es decir, el realismo socialista. En Estados Unidos, la producción industrial aumentó, y para mantener e incrementar las ganancias, era necesario generar en los consumidores nuevas necesidades, además de las básicas, para que compraran productos novedosos. Para lograrlo, se utilizaron los medios de comunicación como el cine, la radio, la televisión y la prensa escrita. El objetivo era que las personas desearan entrar a un mundo ideal, al cual solo podían acceder comprando determinadas marcas. Era el inicio de la sociedad de consumo. Además, para Estados Unidos se convirtió en una prioridad contrarrestar el avance del comunismo en el mundo. Así, desde la Agencia Central de Inteligencia, CIA, se propuso utilizar el arte como un arma ideológica. El Museo de Arte Moderno de Nueva York comenzó a impulsar artistas del expresionismo abstracto. El objetivo principal era demostrar cómo en Estados Unidos, gracias a la libertad creativa que tenían los artistas, podían surgir nuevas corrientes, a diferencia de la Unión Soviética, donde el arte era controlado por el Estado. En 1953, el Museo de Arte Moderno de Nueva York creó el Programa Internacional de Exposiciones, con el que impulsó las obras de los expresionistas abstractos. A pesar de que era un arte difícil y muchas personas no lo comprendían, el expresionismo abstracto se convirtió en el arte dominante en Estados Unidos y sus obras comenzaron a incrementar su valor en el mercado. Pronto, la ciudad de Nueva York se convirtió en la capital del arte mundial de aquella época. En el caso de México, encontramos ecos del realismo socialista en algunos murales, así como muestras de arte abstracto en las obras de la generación de pintores que conformaron el movimiento de la Ruptura, como Pedro Coronel y Francisco Toledo. Por cierto, hegemonía es un término que se refiere a la supremacía o predominio de cualquier tipo. La palabra viene del griego y significa dirección. Por lo tanto, define la superioridad que ejerce una nación sobre otras, convirtiéndola en un estado hegemónico. Ahora, demos continuidad a la línea del tiempo que iniciaron en la sesión anterior. Vamos a registrar los nuevos eventos. Presten atención, pues antes de finalizar el tema, haremos un juego de memoria para reforzar los conceptos mencionados en nuestro propósito. Continuemos. Debido a que la RFA ofrecía mayores libertades a sus habitantes, era frecuente que muchos alemanes del este migraran hacia allá.
que la gente huyera del régimen afectaba la percepción mundial del socialismo, y eso no fue del agrado de la URSS, ya que Berlín era el punto más permeable del bloque. En 1961 se levantó un muro que separó la RFA de la RDA. Aquellos que intentaran atravesarlo corrían el riesgo de perder la vida. Y, como ya lo habíamos comentado en nuestra sección de lectura, esta situación generó muchas frustraciones entre la población local que vivía constantemente vigilada. Me gustaría compartirles la experiencia de vida de una adolescente que vivió la Guerra Fría, una gimnasta reconocida mundialmente. En 1976, en los Juegos Olímpicos de Montreal, consiguió el primer 10 en su rutina, toda una hazaña. La rumana Nadia Comaneci consiguió el reconocimiento mundial para su país, que como era parte del bloque soviético, se consideró un triunfo del socialismo. Durante su participación en los Juegos Olímpicos, Nadia pudo percatarse de la gran diferencia en las formas de vida entre países de ambos bloques. Las fuertes limitaciones que el Estado le imponía y su frustración personal la llevaron a huir en 1989 de su natal Rumania para nacionalizarse estadounidense, aunque atrás dejara todo, incluyendo a su familia. Pero había otras experiencias que también reclamaban igualdad y equidad en el país de las libertades. En 1955, Rosa Parks, una mujer afroamericana, fue detenida por negarse a ceder su asiento a un hombre blanco. Este hecho causó conmoción y la comunidad negra respondió con el boicot a la compañía de autobuses de la ciudad, con el objetivo de combatir la discriminación racial. Un religioso de nombre Martin Luther King impactó al mundo entero en 1963 con su discurso a favor de la igualdad y la equidad. Tengo un sueño. Él fue asesinado 5 años después, en 1968. Los movimientos sociales que en Estados Unidos de América luchaban en favor de la diversidad, los derechos de los migrantes y de las mujeres, y en contra de la guerra, reflejaban negativamente al país que propugnaba por los derechos y las libertades humanas. Hay muchos ejemplos de movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos de América. Les invitamos a que realicen una investigación sobre el periodo para que reconozcan e identifiquen las vivencias humanas durante la Guerra Fría. Hubo 3 etapas en la Guerra Fría. Primera, máxima tensión, de 1947 a 1953. Segunda, coexistencia pacífica, de 1953 a 1975. Tercera, rebrote y fin de la Guerra Fría, de 1975 a 1991. Durante este proceso se experimentaron en el mundo muchos altibajos por la fuerte tensión que generaban tantos sucesos violentos y de agresión constante. La población mundial esperaba en cualquier momento un ataque nuclear de cualquiera de los bandos, pues parecía que no tenían ningún límite de actuación, aunque representaran modelos antagónicos de vida, supuestamente uno mejor que el otro. Les comento que el término de tensión también tiene su antagónico. La distensión proviene del latín distendere, que significa aflojar o relajar. En el ámbito de la política internacional se refiere a puntos de acuerdo entre naciones para atender y solucionar conflictos de forma pacífica. Las relaciones internacionales se hacían insostenibles, conflictos violentos, desgaste económico, la inconformidad mundial. Y entonces, Mikhail Gorbachev, secretario general del Comité Central del Partido Comunista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, gestionó la apertura económica mediante las reformas conocidas como Glasnost y Perestroika. La apertura económica es entendida como una estrategia sustancial que aplican las naciones para ampliar
o reducir las barreras al comercio internacional y a la inversión extranjera. Gorbachov argumentó que la economía estaba estancada y que la reorganización soviética era necesaria. Ambas medidas aceleraron el desgaste ideológico socialista y el fin de la Guerra Fría, pues al transformar el modelo económico socialista en una economía de mercado, la URSS proclamaba el triunfo del capitalismo y la aplicación mundial de las llamadas reformas neoliberales. En mayo de 1989, la cortina de hierro fue levantada ante la sorpresa mundial. En Berlín, la multitud se manifestó en contra del Partido Único Comunista y exigió elecciones libres. En noviembre de 1989, el muro de Berlín cayó. Pero no, aquí no termina nuestro tema. Cuando la URSS abrió su economía, inició un nuevo proceso conocido hoy día como la globalización. Su objetivo es la integración de los temas políticos, económicos, tecnológicos, sociales y culturales para que paulatinamente todas las naciones y fronteras territoriales desaparezcan. La innovación en telecomunicaciones acerca a las poblaciones mediante el uso de una señal satelital y equipos que evitan que la distancia sea un obstáculo para la comunicación. El Internet tomó gran fuerza y revolucionó la vida cotidiana, modificó la organización social en todo el mundo. La economía capitalista se benefició con el fortalecimiento del libre mercado y la noción de comercio electrónico o e-commerce, que fomenta el auge de producción de mercancías y una gran difusión sin fronteras para un consumo masivo prácticamente sin límites. Una gran riqueza se concentra en grupos sociales muy reducidos, mientras que la pobreza mundial crece de manera exponencial. Con la globalización surgieron nuevas complicaciones de convivencia social. La seguridad de los ciudadanos del mundo se ve vulnerada, ya que el proceso para generar leyes que protejan las garantías individuales, los datos personales y el patrimonio no avanzan tan rápido como el adelanto en telecomunicación. El narcotráfico y la trata de personas se fortalecen en naciones con sistemas de justicia débiles. Ahora ustedes ya identifican y reconocen los conceptos de Guerra Fría, hegemonía, distensión, globalización y apertura económica. Reforcemos nuestros conocimientos. Vamos a jugar un memorama. ¿Recuerdan las preguntas que guiaron el contenido? ¿De dónde y cómo surge el concepto de Guerra Fría y qué significado tiene para nuestro estudio? ¿Qué otros elementos o procesos se presentan durante la Guerra Fría? ¿Y cómo inciden en el desarrollo social de los seres humanos? Ahora ustedes cuentan con los elementos para responder a estos cuestionamientos. Recuerden complementar su línea del tiempo con ellos para cumplir con el reto de la semana. Confiamos en su gran inventiva e imaginación para la elaboración de su diseño personal. En su libro de texto encontrarán estos contenidos en el apartado Cambios sociales e instituciones contemporáneas. ¡Listo! ¡Terminamos!
pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que los esperamos pronto aquí, en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!